Vacunar a los niños debería ser una decisión tranquila, pero hoy está llena de dudas, de miedos y de mucha desinformación. ¿Son realmente seguras? Muchos se preguntan qué pasa si me atraso y si le hacen daño a mi hijo. Hoy vamos a hablar sin mitos y con la información bastante clara. Y para resolver todas estas dudas nos acompaña la doctora Paola Márquez, que es pediatra en Jave Salud y nos va a ayudar a entender qué hay detrás de las vacunas y por qué son tan pero tan importantes. Así que empecemos, Doc, por las preguntas que muchos padres tienen, aunque muchas veces no las dicen por miedos. Primero que todo, ¿las vacunas son seguras? Sí, las vacunas son seguras, tienen un estudio y un tiempo en el que se desarrollan y durante ese tiempo se hacen ensayos clínicos, primero en laboratorio, luego en humanos, antes de dar la aprobación, digamos, para el uso de esa vacuna. Luego viene una época o una etapa en la que los mecanismos de regulación de cada país autorizan el uso de esas vacunas, en nuestro caso el INVIMA, o en otros países como Estados Unidos la FDA. Luego viene la fase de vigilancia de la post-comercialización de esas vacunas, que es todo el seguimiento de pronto a cadena de frío, a transporte, a almacenamiento. Incluso existe un sistema de vigilancia para reporte inmediato de eventos adversos asociados a la vacunación, que es parte del seguimiento epidemiológico y de salud pública, y toda la parte de capacitación del personal de vacunación, que generalmente es enfermería, que tiene una capacitación específica. Luego son 100% seguras. Doc, ¿y cómo se garantiza la seguridad de una vacuna? Existen mecanismos de salud pública para que podamos tener el cumplimiento de todos estos pasos. Normalmente a nuestro país llegan vacunas que son desarrolladas fuera del país, pero tienen que cumplir los pasos ya de haber pasado esas fases de examen de desarrollo clínico, digamos, en humanos, las aprueba el INVIMA, se hace el seguimiento a la comercialización. Tenemos seguimientos de la Secretaría de Salud, de las cadenas de frío, de la temperatura del sitio donde se almacenan, del uso de neveras especiales. Todos nosotros debemos reportar si hay algún efecto secundario que creamos esté asociado a la vacunación para hacer el estudio epidemiológico de campo de ese lote o de ese tipo de vacunas, y se les hace también seguimiento y auditorías a las enfermeras capacitadas en la vacunación. Doc, ¿y por qué pueden generar efectos secundarios? La vacuna produce efectos secundarios que en la mayoría de los casos son leves o muy leves, porque es la respuesta normal del organismo ante un germen o una fracción del germen o algún componente específico que genera una respuesta de defensas contra, digamos, ese patógeno. Entonces, es esperado que el cuerpo tenga algún grado de reacción. Estos efectos secundarios generalmente son muy leves, pueden incluir fiebre, pueden incluir calor local o enrojecimiento en el sitio donde se aplica la vacuna, y en casos, digamos, un poco más severos pudiera haber dolor de cabeza, malestar general. A veces tenemos efectos secundarios, no tanto al germen, sino a los otros componentes que están dentro de la vacuna o adyuvantes, que pueden llevar más a la inflamación local o una reacción local importante, pero es muy raro que tengamos un efecto secundario severo ante una vacuna, que casi siempre ocurre con reacciones alérgicas ya puntuales o idiosincráticas, no es lo más frecuente. Doc, ¿y es normal que los papás sientan este tipo de miedo frente a la vacunación? Yo te diría que sí, sobre todo cuando son niños de pronto de primera vez o muy pequeños. A veces es más por desinformación o les ha llegado de pronto alguien que tuvo alguna posible efecto secundario, si sea leve. Entonces yo creería que es normal, pero es parte del personal de salud y de las personas que aplican las vacunas, pues que se aclaren estas dudas y se quite un poco el miedo ante el tener que vacunar a los niños. Gracias, Doc. Ahora pasamos a otro de los temas importantes, que es las agendas que manejan las vacunas. Hablemos sobre esos retrasos. ¿Qué pasa si no se cumple con ese esquema el día que es? Bueno, las vacunas tienen una periodicidad que está establecida de acuerdo a los estudios al momento en el que empiezan como a caer esos anticuerpos o esas defensas. Por eso hay unas vacunas que tienen una periodicidad mayor que otras de acuerdo a esa respuesta a defensas que nos dan.
lo ideal es aplicarla en ese rango de tiempo para que no tengamos una caída importante de las defensas entre una vacuna y otra. Y el número de dosis es muy importante cumplirlas porque es lo que nos genera a largo plazo defensas contra esa enfermedad. Entonces, lo ideal es cumplir el esquema en el tiempo estipulado de vacunación. O sea, podríamos decir que pierden protección. Transitoriamente sí, porque como te decía ahorita, si la defensa empieza a caer y yo no he puesto la nueva dosis para subir la defensa, en ese tiempo tú pierdes transitoriamente efectividad de la vacuna. Entonces, si a mí me protegía una vacuna contra un germen en el 95% de los casos, de pronto bajo al 70, al 65, mientras tengo mi nueva dosis. Por eso, digamos que uno juega un poco con la posibilidad de que me dé justo esa enfermedad cuando no tenía la protección adecuada. El tiempo en el que me demoro entre poner una dosis y otra puede llevar a que haya bajado un poco esas defensas, por lo tanto tengo más riesgo de en ese momento presentar la enfermedad y que pudiera ser una enfermedad grave porque no tengo la protección adecuada. O sea, que podríamos decir que se puede reprogramar. Sí, siempre existe opción de ponerse al día en el esquema de vacunación. Entonces, si a mí se me pasó por algún motivo, el niño estuvo gravemente enfermo, tuvo una hospitalización, un evento de fuerza mayor, debe acudir uno lo más temprano que pueda a un centro de vacunación y siempre la persona capacitada lo va a ir poniendo a uno al día en el esquema de vacunación. Es decir, no se pierden generalmente las dosis que yo ya tuve, pero me van poniendo nuevamente al día para tener la cobertura adecuada de vacunación. Doc, ¿y qué riesgos existen al aplazarlas? El riesgo es en parte temporal, el que te decía ahorita, por ejemplo, en momentos de alta incidencia de algunos de estos gérmenes, que mi cobertura no esté al 100% o casi al 100% que nos lo dan las vacunas. Entonces tengo riesgo de contraer la enfermedad sin tener unas defensas adecuadas en ese momento contra ella. Tengo riesgo de que me dé pronto una enfermedad grave por no estar protegida adecuadamente contra ellas. Entonces, básicamente lo que ocurre es la disminución de la eficacia transitoria mientras me pongo al día en el esquema de vacunación. Doc, y hablemos un poco de los mitos que circulan en medio de los papás, de los colegios, de las casas, porque muchos dicen, y quiero que me expliques un poco, ¿las vacunas enferman a los niños? No, las vacunas tienen componentes atenuados de algunos gérmenes o componentes, fracciones de esos gérmenes que generan las defensas contra ellos. Es decir, no tienen la capacidad de generar una enfermedad asociada a ellos. Al revés, lo que hacen es generar de a poquitos que tus defensas vayan produciéndose contra esos gérmenes y así evitar el padecimiento de esa enfermedad en caso de que nos expongamos. Entonces, la vacuna no genera la enfermedad, la vacuna genera defensas contra esa enfermedad. Algunas veces, como hay efectos secundarios leves, fiebre, enrojecimiento, malestar, de pronto malinterpretan como que al niño le dio la enfermedad porque le pusieron la vacuna, pero pues esos son los efectos que hablamos ahorita esperados ante cualquier vacunación, digamos, en diferentes rangos de edad. Doc, otro de los mitos es, mi hijo está siempre sano, él juega, hace de todo, nunca se enferma, igual las necesita. Claramente, las vacunas están, las que están dentro del esquema de vacunación, están diseñadas para gérmenes que por su, digamos, gravedad adquieren importancia en salud pública. Puede que sean gérmenes no muy frecuentes, pero que si nos dan puedan producir enfermedades muy graves o con secuelas importantes, o gérmenes que pueden no ser tan graves, pero también tienen una incidencia elevadísima en la población. Entonces, aunque uno esté sano, debe protegerse contra esos gérmenes porque estar sano no quiere decir que uno no esté expuesto en algún momento a poder padecer esas enfermedades. Incluso niños con algunas enfermedades y enfermedades crónicas pueden ser vacunados, requieren, digamos, la valoración de un personal de salud, si es alguna enfermedad severa, infectólogos o algo que nos las pueden autorizar, pero para todo el mundo la posibilidad de disminuir ese padecimiento de esa enfermedad tiene beneficios. Entonces, el estar sano no excluye la vacunación. Gracias, Doc. Otros padres pueden decir, son demasiadas vacunas para su cuerpo. ¿Otra más? ¿Hay algún tipo de riesgo normal? No, las vacunas ya están estudiadas
por edades y por la posibilidad de esa enfermedad, qué tantas, digamos, van en cada grupo de edad. Incluso existen vacunas que tienen varios gérmenes dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, a los 2, 4 y 6 meses nos ponen una vacuna que se llama pentavalente. Tienen 5 gérmenes dentro de esa vacuna. Y ya está estudiado que se potencian entre ellos o que no hay interacciones entre ellos. Y por eso, por ejemplo, es solo una aplicación inyectada y no 5 diferentes. Entonces no son un número exagerado de gérmenes, ya eso está estipulado también de acuerdo a la frecuencia y a las que se pueden mezclar, porque no todas se pueden mezclar al mismo tiempo. Por eso existe un programa de inmunización con un cronograma específico. Gracias, Doc. Muchos papás, yo creo que más primerizos, tienen miedo, quizás. Así que, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen miedo de vacunar a sus hijos? Yo creo que la desinformación es la primera causa del miedo. Entonces, les recomendaría que le pregunten a las personas capacitadas, no a cualquier información que les llegue de pronto de alguna red social o que les llegue de pronto de algún familiar o algún amigo que no tenga un respaldo o una evidencia científica. Entonces, ante el conocimiento y la explicación que damos nosotros en la consulta, creería que se aclaran todas estas dudas que estamos hablando hoy y eso le da a uno la seguridad y la tranquilidad de acceder a un beneficio gigantesco en salud para su hijo. Muchas veces la gente está angustiada porque es la primera vez o el primer hijo y después de que pasan su primer proceso de vacuna se dan cuenta y dicen, oye, yo pensé que iba a ponerse malísimo, yo pensé que le iba a pasar algo y cuando nos damos cuenta pues no tenemos ningún efecto secundario importante. Y una cosa también importantísima de las vacunas que no lo hablamos antes y es que no solo me protejo yo, cuando nosotros nos vacunamos como comunidad y por eso la idea de que nos vacunáramos todos ante estos gérmenes, la protección comunitaria aumenta. Tenemos una protección, digamos, como más ampliada, no solo a la persona que vacunamos, y eso hace que la incidencia de estas enfermedades como población disminuya. Entonces, no es solo pensar en uno, sino en los demás, y tener uno también información clara de personal idóneo, que yo creo que eso ayuda a disminuir mucho el miedo ante la vacunación. Gracias, Doc, por esta información tan valiosa y recuerden que vacunar no solamente es una decisión individual, sino es una forma de proteger a nuestros hijos y también a quienes los rodean. Así que en Jave Salud acompañamos cada etapa del crecimiento de tu hijo, resolviendo tus dudas y cuidando tu bienestar con un respaldo totalmente profesional.